Imagina despertar una mañana helada de diciembre y descubrir que toda una familia ha desaparecido sin rastro, sin gritos, sin lucha, ni siquiera el sonido de una puerta cerrándose, solo un silencio escalofriante que se extiende por todo el pueblo como una manta de muerte. Esta es la historia macabra de los Higgins, una familia respetable en el corazón de la Inglaterra rural, cuya desaparición repentina reveló una verdad más perturbadora de lo que cualquier habitante del pueblo de Ashworth podría admitir jamás. Todo comenzó con el silencio. No un grito desgarrador, no una lucha desesperada, ni siquiera el crujido de una puerta al cerrarse. Solo una quietud sobrenatural que envolvió al pueblo de Ashworth una amarga mañana de diciembre. Los pájaros no cantaron ese día. El pub abrió tarde y el viento, usualmente cortante y silbante entre los setos, permanecía mortalmente inmóvil. Fue el lechero, John Livery, quien notó que el umbral de los Higgins permanecía intacto de manera extraña. 4 botellas de leche alineadas perfectamente como siempre. Pero ahora, con finas capas de escarcha abrazando el vidrio, no había botellas vacías de vueltas, no había huellas en la nieve. Para el mediodía, los vecinos intercambiaban miradas por encima de las cercas del jardín. Al caer la noche, un oficial estaba dentro de la casa Higgins con una linterna y manos temblorosas. Todo parecía normal. Demasiado normal. Las camas habían sido ocupadas, pero nunca hechas. Un guiso se enfriaba en el mostrador, medio comido. La radio seguía encendida en la esquina, emitiendo estática. El tejido de Margaret descansaba a mitad de hilera en el brazo del sillón. Pero la familia, los 6 integrantes, habían desaparecido sin rastro. Sin señales de lucha, sin equipaje faltante, sin despedidas. Sin embargo, algo se sentía mal. Las paredes parecían demasiado cercanas, el aire olía a piedra húmeda, aunque el fuego había estado encendido apenas ayer. Y en el espejo del pasillo, alguien había dibujado una espiral tosca en la condensación. No era solo la desaparición lo que perturbaba al pueblo. Era lo que comenzaron a recordar después. Las cosas extrañas que la familia Higgins había dicho. Los símbolos extraños marcados cerca de su puerta. La forma en que los niños dejaron de hacer contacto visual. El diario fue encontrado escondido detrás de una tabla suelta del piso en el dormitorio de la hija mayor. Lydia Higgins, de 14 años. Cuero verde descolorido, agrietado en el lomo. Las primeras páginas eran inofensivas. Menciones de la escuela, las rabietas de su hermano menor, cuán frío había estado el pueblo ese otoño. Pero a medida que las entradas se acercaban a diciembre, el tono cambió. Se volvieron dispersas, paranoicas, incluso temerosas. Mamá no deja de susurrarse a sí misma en el jardín. Cree que estoy dormida, pero la vi dibujar un círculo en el suelo. Simplemente se quedó ahí parada en el frío. No se movió durante 1 hora. Padre sigue cerrando la puerta del sótano. Dice que está húmedo, pero escucho voces viniendo de abajo. No son las tuberías. Y luego una entrada fechada apenas 5 días antes de que la familia desapareciera. Le pregunté al reverendo Clark por qué ya no celebramos la Navidad. Me miró directo a través de mí y dijo: algunos regalos vienen con un costo, niña. Es mejor estar agradecido en silencio. Escondida entre esas páginas finales, había un trozo de papel desgarrado. Un dibujo obviamente hecho por un niño de 6 figuras de palicos paradas alrededor de una gran espiral. Una de las figuras estaba boca abajo. Sobre ellas, colgando en el cielo, como un sol oscuro, había un símbolo que ninguno de los policías locales pudo identificar. Lo que hizo el dibujo más perturbador fue lo que estaba escrito en la parte de atrás. Garabateado en lo que parecía el lápiz rojo, estaban las palabras: nos eligieron. Si le preguntas a cualquiera mayor de 60 años en Ashworth sobre el reverendo Clark, bajarán la voz o cambiarán de tema completamente. Alto, de habla suave e inmaculadamente vestido, el reverendo Malcolm Clark sirvió en St. Mary's durante más de 25 años. Para un forastero, era la imagen del clero rural tranquilo, pero había algo aparentemente ensayado en él. Su sonrisa nunca llegaba a sus ojos y rara vez parpadeaba. Llegó a Ashworth justo antes del final de la guerra. Nadie recuerda de dónde vino. Sus documentos estaban limpios, pero era amable con los niños y hablaba suavemente desde el púlpito,
citando escrituras oscuras y tejiendo lecciones sobre sacrificio y orden. La asistencia a la iglesia cayó repentinamente alrededor de 1951, y aquellos que aún asistían describían los sermones como inquietantes. Un puñado de familias abandonaron el pueblo por completo. Clark dejó de usar la Biblia tradicional y empezó a leer de un texto desgastado, encuadernado en cuero negro sin título visible. Cuando se le preguntaba, sonreía y decía: «Es más viejo de lo que sabes, una verdad más pura». Y luego estaban los servicios especiales, celebrados una vez por estación, siempre de noche, siempre solo por invitación, luces apagadas, puertas cerradas. Se podían oír cánticos a través de la madera pesada, pero nadie admitió asistir. El sargento Henley trató de entrevistar a Clark, pero cuando llegó, el reverendo se había ido. El estudio había sido vaciado, registros quemados en la chimenea, bancos en la capilla volcados. Un círculo de asisa marcaba el altar, excepto que una cosa permaneció. Grabado en el interior de la puerta de la capilla, tallado profundo en la madera, estaban las palabras: «La ofrenda está completa. La puerta resistirá». La iglesia St. Mary's se alzaba como un centinela de piedra al borde de Ashworth. Maltratada por el tiempo y cubierta de hierba, había vigilado el pueblo durante siglos. Una pequeña escotilla de mantenimiento detrás del altar, oculta tras himnarios apilados y paneles falsos, llevaba a una estrecha escalera en espiral. El polvo cubría cada superficie, y el aire era húmedo, metálico, casi dulce. En el fondo había una puerta, roble, reforzada, antigua. Alguien había arañado surcos profundos en la madera como si fuera tratando de salir. Cuando el equipo forense la forzó a abrirse, lo que encontraron desafió la lógica. La cámara era circular, no más de 6 metros de diámetro, iluminada solo por grietas naturales en el techo de piedra. En el centro, incrustada en el piso, había una cuenca poco profunda, ennegrecida por algo largo tiempo empapado. En las paredes había tallados, símbolos, espirales, ojos, motivos repetidos de manos abiertas y bocas cosidas. Pero lo que verdaderamente detuvo a los investigadores fueron los objetos personales. Dispuestos alrededor de la cuenca había juguetes de niños, muñecas hechas a mano, zapatos gastados, un conjunto de dientes de madera, un gorro de bebé manchado de oscuro, y un artículo que hizo que el sargento Henley saliera de la habitación: un parche cosido a mano con las iniciales LH bordadas en azul. Lydia Higgins. Las pruebas de ADN confirmaron que varios de los artículos pertenecían a los niños Higgins, pero había docenas de artículos, y no todos pertenecían a la familia Higgins. La policía comenzó a reexaminar casos sin resolver, y emergió una imagen aterradora. Ashworth tenía una historia de personas desaparecidas que se extendía por décadas, y la cámara no tenía registro arquitectónico conocido. Algunos expertos especularon que databa de tiempos precristianos, un sitio de culto, posiblemente reutilizado por los primeros colonos. Hasta que encontraron el libro mayor. Encuadernado en piel humana, el pequeño libro estaba oculto en un nicho tapiado. Escrito en un idioma que los lingüistas lucharon por identificar, partes fueron eventualmente traducidas. Contenía fechas, nombres, instrucciones rituales y una frase recurrente: «Damos para que el suelo permanezca quieto». Después del descubrimiento bajo St. Mary, el sargento Henley enfocó su atención en la Sociedad de Preservación Histórica de Ashworth. Para los extraños, era un grupo inofensivo, dirigido por ancianos que organizaba exposiciones de flores y ayudaba a mantener edificios antiguos. Pero Henley encontró algo perturbador en sus registros. No había documentos fundacionales, no había rastro bancario antes de 1962, no había explicación clara de quién lo dirigía oficialmente. Y sin embargo, poseía casi la mitad de las propiedades en Ashworth. Los miembros incluían al médico local, la directora, el gerente de banco y el ex jefe de policía, Reginald Vaughn. Henley obtuvo una pista anónima que lo dirigió a la sala de archivo privada de la sociedad oculta bajo la biblioteca del pueblo. Con una orden judicial, entró justo después de medianoche. Lo que descubrieron: más de 50 cajas de registros escritos a mano, muchos en latín e inglés antigua, catalogando nombres, fechas, rituales y algo llamado el diezmo del suelo.
Cada década se requería una ofrenda. Niños, siempre fuera de linaje sanguíneo. Un documento fechado en 1965 decía: el suelo bajo St. Mary tiembla, la cosecha se debilita, una familia completa será devuelta a la raíz, ensangrentada y atada. Pero no era solo texto, había fotografías. Una imagen mostraba al reverendo Clark en túnicas ceremoniales parado junto a lo que parecía un altar de madera. En el fondo, los gemelos Higgins, ojos vacantes, manos atadas. La sociedad no solo estaba involucrada, estaban dirigiendo todo el espectáculo. El sargento Henley sabía en lo que se estaba metiendo. En un pueblo como Ashworth, no excavas en tus vecinos a menos que estés preparado para lo que pueda salir arrastrándose. Después del descubrimiento del archivo, solicitó respaldo de las autoridades del condado, pero sus solicitudes fueron misteriosamente retrasadas. Alguien más arriba estaba ralentizando las cosas. Así que Henley se hizo público. Contactó a una periodista regional, Claire Merrick, conocida por sus informes valientes sobre corrupción rural. Compartió fotografías, traducciones del libro mayor e incluso grabaciones de sus entrevistas. Dentro de 48 horas, el artículo llegó a la primera página del Yorkshire Sentinel. ¿Los rituales de Ashworth? ¿Ocultó un pueblo un siglo de sacrificio? Los medios nacionales se aferraron a la historia, equipos de televisión descendieron sobre el pueblo. La iglesia fue sellada. Fue entonces cuando la vida de Henley cambió. Su auto fue vandalizado. Su esposa recibió una nota anónima que decía: las raíces son profundas y también lo es tu tumba. Pero la tensión era demasiado grande para enterrar. Se abrió una investigación pública. Los sobrevivientes salieron adelante. Después vino la confesión decisiva. Edwin Marlowe, de 80 años, confesó. Una vez el sepultero del pueblo había visto el ritual de 1965. Cada década, dijo, le damos a la tierra, familias, huérfanos, expósitos, siempre elegidos, siempre acordados, y nos dijeron que si parábamos, la tierra se pudriría y la muerte vendría 10 veces más. Su confesión desencadenó arrestos. Vaughan, Clark y varias otras figuras prominentes fueron acusadas de conspiración, asesinato ritual y obstrucción de justicia. A medida que el interés se intensificaba, historiadores y académicos descendieron sobre Ashworth, ansiosos por descubrir los orígenes más profundos de la sociedad. Ashworth, resultó, nunca había sido un pueblo ordinario. Fue construido en una frontera entre la Gran Bretaña pagana y cristiana. Mucho antes de que se erigieran las iglesias, la tierra había sido hogar de un asentamiento druídico conocido como Ashworth, que significa el lugar del sacrificio de ceniza. En lo profundo bajo la iglesia actual, los arqueólogos descubrieron una estructura de piedra con fecha de carbono de más de 1000 años. En su centro, había una mesa de piedra circular ennegrecida por siglos de hollín. Los registros contaron de un pacto hecho entre los ancianos del pueblo y un guardián bajo el suelo, una fuerza creída para proteger la tierra del tizón, la plaga y la guerra a cambio de ofrendas. Estas ofrendas originalmente eran animales, pero después de la muerte negra, el pacto fue reescrito. La tierra debe de ver lo que piensa. En sangre de pariente y extraño conocerá la tierra la paz. Incluso después de que el pueblo se cristianizó, la tradición perduró, pero se fue clandestina. Desde 1437 hasta el presente, los nombres habían cambiado, pero el propósito permanecía: mantener Ashworth quieto, mantener la tierra alimentada, mantener a los forasteros ciegos. Al principio, la familia Higgins parecían víctimas del destino aleatorio, pero a medida que los investigadores rastrearon su llegada a Ashworth, comenzó a emerger un patrón escalofriante. No fueron solo elegidos, fueron invitados. Según los registros, la familia se mudó a una cabaña propiedad de la iglesia, arrendada directamente por el reverendo Clark por una cantidad simbólica. El puesto ofrecido a Edward Higgins nunca había sido listado públicamente. Cavando más profundo, Henley encontró archivos de adopción para los 2 niños menores, archivos que fueron alterados y rastreados de vuelta a una agencia conectada a un orfanato católico difunto. Un administrador retirado se presentó anónimamente. Confirmó que los niños adoptados Higgins eran parte de una iniciativa de colocación selectiva donde ciertas familias eran emparejadas con niños para pequeñas comunidades rurales. Había una lista con pueblos marcados como zonas de preservación. Si veías uno de esos nombres, Ashworth,
Hartmore, Grenale, significaba que la colocación del niño no era solo sobre hogar y cuidado, era sobre propósito. Ese propósito, entregar silenciosamente ciertos niños a comunidades como Ashworth, que aún seguían las viejas costumbres. De repente, las piezas encajaron. La familia Higgins no eran solo sacrificios ideales, fueron deliberadamente construidos para ser un sacrificio. Esta revelación sugería colusión multiagencia, iglesia, Estado y sistemas de orfanatos trabajando juntos para cumplir las necesidades de comunidades como Ashworth. En agosto de 1965, algo había cambiado dentro del hogar Higgins. Los vecinos lo describieron como una nube pasando sobre su cabaña. Las sonrisas se volvieron tensas. La asistencia a la iglesia se volvió errática. Edward Higgins fue visto cavando detrás de la iglesia tarde en la noche. 2 de los niños mayores fueron vistos quemando álbumes de fotos familiares en el jardín. Mary Higgins comenzó a aparecer en las reuniones comunitarias con moretones en los brazos y ojos vacantes. Luego estaba el diario. Oculto en la base de un cofre de juguetes, fue descubierto años después. Las entradas, presumiblemente de Edward, se volvían más oscuras día a día. Mintieron. Esto nunca fue sobre fe. Las oraciones son viejas, más viejas que la Biblia. Nos han elegido. Los niños están teniendo los sueños de nuevo. Elisa grita en el sueño. James dice que un hombre con túnicas viene a la ventana. La entrada más perturbadora llegó solo 5 días antes de que la familia desapareciera. Nos han advertido. La última ofrenda falló. Si no cumplimos será peor. Le pregunté a Mary si huiría. Negó la cabeza y dijo, ya es demasiado tarde. Enterré al primero profundo. Las excavaciones policiales encontraron más tarde un pequeño esqueleto envuelto en tela por detrás del jardín de la iglesia. Los restos pertenecían a un niño, edad estimada en 3 o 4 años. El 3 de septiembre de 1965, la vigilia anual de cosecha de Ashworth estaba destinada a ser un evento rural pintoresco, pero ese año se sintió extraño. La familia Higgins, por primera vez en meses, llegó junta. Los testigos recordarían más tarde su apariencia con inquietud. Mary en un chal gris, ojos hundidos, Edward demacrado y silencio. Los niños llevaban prendas de lino idénticas. Todo el pueblo asistió. Pero esta no era solo una vigilia. Mientras el sol se sumergía, el reverendo tomó el podium, abrió un libro negro desgastado y comenzó a leer en un idioma que nadie podía identificar. Siguió un canto bajo y rítmico. Se formó un círculo. Los niños Higgins fueron llevados hacia adelante, con calma, obedientemente. Según lo que de Samuel Lawn, un niño de 14 años que se había escondido bajo uno de los carros, una vez que las velas se apagaron, la multitud comenzó a cantar de nuevo. Luego vinieron las campanas, tañidos metálicos profundos viniendo desde sobre algún lugar debajo de la tierra. Él vio a los niños siendo llevados hacia la entrada trasera de la iglesia, donde el viejo sótano raíz yacía oculto bajo hierba y piedra. Y esa fue la última vez que la familia Higgins fue vista con vida. El sargento Graham Henley no creía en la superstición, pero cuando sostuvo los mapas de Samuel Lawn, algo cambió. Los dibujos marcaban la ubicación exacta detrás de St. Mary, donde la familia desapareció. Henley solicitó una excavación. Se negó el permiso. Así que regresó solo una noche de octubre, armado con linterna, palanca y una oración silenciosa. Se movió a través de hiedra espesa donde el mapa indicaba y encontró algo extraño. Un parche de tierra que sonaba hueco bajo sus pies. Bajo 3 pies de tierra encontró una puerta de piedra sellada, cubierta de hierba, pero inconfundiblemente hecha por el hombre. Las marcas alrededor eran no cristianas, espirales, ojos entrelazados, un sigil retorcido tallado repetidamente. Henley rompió el sello. Los escalones descendían abruptamente 20 pies en la tierra. En el centro se sentaba una mesa de piedra, manchada de oscuro. Rodeándola había cadenas oxidadas y un círculo de tocones de cera ennegrecidos. En la esquina, un paquete de tela desgarrada. Adentro, el zapato de un niño, una muñeca quemada y una foto de la familia Higgins doblada perfectamente en un triángulo.
El análisis confirmó que los artículos pertenecían a Eliza Higgins. En un espacio hueco bajo la mesa del altar, Henley encontró registros, páginas de un registro viejo, nombres, fechas, edades, más de 60 nombres. Henley revisó cada caso sin resolver en el condado desde 1920. Uno por uno, comenzó a verlo. Un patrón que nadie había conectado jamás. Más de 60 nombres habían sido garabateados en las páginas bajo ese altar de piedra. Los más tempranos databan de 1932, los más recientes marcados el 3 de septiembre de 1965. Mapeó las fechas y las cruzó con los festivales de Ashworth. Cada 2 a 3 años, como un reloj, un niño desaparecía. Siempre durante un evento comunal. Siempre explicado silenciosamente. Se dirigió a la Sociedad de Preservación Histórica. Lo que encontró: mapas viejos, marcados con símbolos crípticos, círculos, espirales, notas sobre linajes sanguíneos aceptables, menciones de un grupo conocido solo como los guardianes de la ruta, y registros de quién había sido elegido, niños documentados no por nombre, sino por linaje, incluyendo los niños Higgins. Henley tomó fotos de todo. Esto no era aleatorio, era generacional, estructurado, protegido. Henley condujo 2 horas para encontrarlo. El reverendo Malcolm Hargraves, ahora de 86 años, retirado y viviendo en un hogar de cuidado en Bristol. Durante más de 30 años, Hargraves había servido como párroco en Ashworth. Había sido reemplazado un año después de que el caso Higgins se enfriara. En el momento en que Henley mostró su vaca y susurró el nombre Ashworth, el rostro del anciano se drenó de todo color. Nunca se llamó St. Mary. No por ellos. Lo llamaban la Casa Raíz. Hargraves describió una reunión iluminada por velas bajo el piso de la iglesia, figuras encapuchadas rodeando a un niño. Lo llamaban la ofrenda de continuidad. Creían que la tierra bajo el pueblo estaba viva, antigua y hambrienta. No había policía. No realmente. Tenían la suya propia. La estación reportaba a la sociedad, el juez, el jefe de correos, incluso el carnicero. Todos descendientes de los primeros colonos. ¿Pero qué lo quebró? Fue la noche antes de que los Higgins desaparecieran. Vi a Marta, la madre. Vino a mí. Me rogó que bautizara a sus hijos en secreto. Ella sabía. Estaba aterrorizada. En el archivo de la sociedad, Henley encontró una fotografía doblada. Un grupo de hombres parados frente a St. Mary, vestidos con túnicas ceremoniales. En el centro estaba un hombre con un abrigo negro, claramente un forastero. Escrito en la parte trasera: la ceremonia de renovación, equinoccio de otoño, 1951. Con gratitud a Sir Edward Morlun por servicios prestados. Sir Edward Lunn era funcionario civil, de alto rango, una vez parte de la División de Asuntos Especiales del Ministerio del Interior. La presencia de Lunn probó que la rodredumbre se había extendido más allá del pueblo. Si hombres como él habían estado involucrados, ¿cuántos otros habían mirado hacia otro lado? Había una pista más, una nota metida en la parte de atrás del libro mayor. Si la raíz no es alimentada, se alimenta a sí misma. Las señales volverán, la tierra se abrirá. Pasando un muro de piedra desmoronándose, se sentaban los restos de una estructura que los locales solo se referían como la Casa de la Plaga. Según el libro mayor, una vez había pertenecido a la familia Renshaw, pero en 1923 la granja fue designada impía por la sociedad. Solo una línea en el libro mayor. La contención falló. La ruta tomó de vuelta lo que se le debía. Henley llegó solo. La granja estaba medio colapsada, pero bajo la podredumbre algo permanecía. En cada superficie eran runas arcanas idénticas a las encontradas bajo St. Mary. En el sótano, algo peor, un círculo de piedra ennegrecido con ceniza. En el centro, una cuna vieja, aún intacta. Fragmentos de huesos chamuscados incrustados en el piso, pedazos de tela carbonizada y una caja de música oxidada. Una fotografía metida en las piedras.
Otro grupo de figuras encapuchadas, esta vez con un niño en sus brazos. La fecha, 1904. Eso fue 60 años antes de la familia Higgins. Esto había estado pasando mucho más tiempo del que nadie sabía. Isa Alley, ahora de 94 años y completamente ciega, una vez la comadrona del pueblo, había entregado casi todos los niños nacidos en Ashworth entre 1950 y 1975. Cuando Henley se presentó, Isa accedió a hablar. Lo llamaban la ofrenda, inspector. Cada generación tenía que dar uno, no solo sangre, sino inocencia. Henley preguntó sobre los gemelos Higgins. Fueron elegidos antes de que nacieran. Esa familia no eran padres reales, eran recipientes, preparados, traídos. La sociedad tenía métodos. Los entregué, 2 niños, saludables, y luego fueron llevados abajo, no por mí, por ellos. ¿Quiénes son ellos? Los guardianes, siempre hombres, siempre elegidos de las familias más antiguas de Ashworth. Henley puso una fotografía en su regazo. ¿Este niño? ¿De 1904? ¿Quién es? Ese es mi hermano. Fue tomado en el equinoccio. Yo tenía 6 años. Mi madre lo ofreció. Años después de que el caso Ashworth explotara en los titulares, el pueblo se convirtió en poco más que una nota al pie siniestra en los libros de historia británica. La iglesia St. Mary fue demolida. Las casas fueron abandonadas. Las familias se dispersaron. La sociedad de preservación fue disuelta. Más de 40 miembros fueron arrestados. Varios eligieron el suicidio antes del tribunal. Pero la verdad completa puede que nunca salga a la luz. Muchos documentos fueron sellados por razones de seguridad nacional. Al final, la familia Higgins fue declarada víctimas de un asesinato de culto ritualístico. Sus restos fueron enterrados en una ceremonia silenciosa, y el sargento Henley nunca fue encontrado. Algunos dicen que está muerto, silenciado por la misma red que trató de exponer. Otros creen que desapareció deliberadamente. Como declaró Isa en su discurso final, la historia no duerme. Espera bajo los pisos, detrás de los púlpitos, dentro de las historias que descartamos como mito. ¿Qué tomamos de esto? Que el mal no siempre llega con cuernos y fuego, sino a menudo con túnicas, apretones de manos y premios comunitarios. Que el silencio no siempre es seguridad. Si has llegado hasta aquí, gracias. Has escuchado la historia completa. Tal vez al escuchar, al recordar, detenemos que la historia se entierre de nuevo. Porque lo que pasó en Ashworth no fue solo un crimen, fue una advertencia. Y la historia, cuando se ignora, siempre encuentra una manera de repetirse.